Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la vida, de la misericordia y de la paz esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios.
Tú que eres el misericordioso, Señor, ten piedad. Tú que perdonas nuestros pecados, Cristo, ten piedad. Tú que diriges nuestras vidas, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que tuya misericordia no tiene límites y tu bondad es un tesoro inagotable, acrecienta la fe del pueblo consagrado a ti, para que pueda comprender la inestimable grandeza del amor que nos creó, de la sangre que nos redimió y del Espíritu que nos regeneró. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados, y que os está salvando, si os mantenéis en la palabra que os anunciamos. De lo contrario, creísteis en vano. Porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Kefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía. Otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. Ahora, hermanos, los invito a ponerse de pie para la proclamación del Santo Evangelio.
Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo Jesús resucitó, sobre la muerte triunfador. Oh, gran día, aleluya. Canten los fieles a una voz, resuene el coro en su honor. Aleluya, 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 aleluya. Hoy la Iglesia está celebrando la memoria de dos de los 12 apóstoles, que son Felipe y Santiago. Y más o menos ya lo mencionamos en un momento dado en la antífona antes del Evangelio. Como Cristo le dice a Felipe: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Al mismo tiempo, hoy pues es el primer viernes de mes, día dedicado tradicionalmente al Sagrado Corazón de Jesús, y en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, de hace muchos años, lo hemos separado para pedirle al Cristo de la Misericordia, que es el mismo Cristo, con el corazón abierto, que tenga misericordia de nosotros y nos conceda su paz. El domingo fue el domingo de la misericordia. Es prácticamente llover sobre lo mojado. Pero lo que quisiera destacar hoy es que esta misa la ofreciésemos, además de por las intenciones que cada uno pueda tener, para que Dios utilice la convivencia. La convivencia está ahí al lado. Este año todo está muy unido, porque es el domingo después del Día de las Madres, o sea, para que la parroquia, para que nosotros entendamos que la convivencia es un acto de misericordia de Dios. Usted lo puede convertir en ello. Yo creo firmemente, y son esas cosas que uno va tomando conciencia de ello, y lo dije el domingo, que la palabra misericordia no es una palabra, es una acción de Dios. Dios es misericordia. Cuando Dios actúa la misericordia. Es decir, actúa el Dios misericordioso. Estar en Dios es ser una persona misericordiosa.
Y quizás cuando uno habla de esas palabras, misericordia, bondad, caridad, por la falta de vivencia, somos personas muy limitadas y todavía no estamos en un grado de perfección tal que uno pueda darse cuenta que son palabras vivenciales, o sea, no son palabras religiosas. Usted le habla a una persona de la calle de Misericordia, inmediatamente piensa en iglesia. Y ahí está el error. Hablar de misericordia es hablar de ser cristiano. Es como hablar de un caribeño, es hablar de playa, hablar de agua, hablar de isla, hablar de vegetación. A nadie se le ocurre cuando usted habla del Caribe pensar en nieve, en hielo, en frío, porque es que no va, no pega. Bueno, pues hablar del cristiano es hablar de misericordia, del otro, de la preocupación, de la empatía, de tener un corazón en comunión con el otro. Si se dan cuenta, nos falta mucha misericordia, nos falta mucho la experiencia vivencial del otro. Yo le he dicho en estos días, y yo estoy muy al tanto de Venezuela, ¿no? Y a mí me lo han preguntado, padre, ¿usted es venezolano? Digo, yo no soy venezolano, pero yo no tengo que ser venezolano. Son mis vecinos que están ahí, se están matando en las calles. O sea, ¿cuánto más hay que aguantar? Y yo, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque nosotros, sin darnos cuenta, vivimos en un mundo muy individualista. Nosotros tenemos eso en el sistema. Esto es como, si no tiene que ver conmigo, a mí no me importa. Esa es la filosofía del día de hoy. Y se metió en la iglesia y se metió en... Es como algo como que se hubieran echado un spray y todo el mundo lo hubiera olido y estuviéramos todos como hipnotizados. Si a mí no me toca, a mí no me importa. Y nada más lejos de la misericordia. La misericordia es metiche. Yo lo adivino, nosotros adivinamos la necesidad del otro, porque es parte de mi vocación cristiana. Por eso hay que pedirle a Dios, Señor, dame un corazón como el tuyo. ¿Y cómo es el corazón de Dios? Misericordioso. Ahí, misericordioso como el Padre. Y yo le pido a Dios que la parroquia lo entienda, porque todavía hay gente que cree que estos son cosas mías, embelecos que yo me invento. No, yo no invento embelecos, yo lo que quisiera poder hacer más, porque es que hay tanto que hacer. Hay tanta necesidad en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Gente que, yo se lo dije el domingo, que no sabe ni hacer la señal de la cruz, señores. Yo quisiera que un día ustedes subieran aquí y ustedes miraran para la puerta. Ustedes se quedarían boquiabiertos de la cantidad de personas que no saben hacer la señal de la cruz. Que eso es ya el colmo. Te hacen así, bueno, un disparate, porque no saben, nadie les ha enseñado. Como dice Pablo, ¿cómo van a creer si nadie les predique? ¿Cómo van a predicar? Ya en su tiempo existía. Por eso ustedes ven que Pablo es un hombre que se va a consumir. Y corre para acá, y va para allá, y va a Tesalónica, y va para Galacia. Yo no sé si ustedes en su Biblia, no sé qué edición ustedes tengan, pero yo sé que la Biblia de Jerusalén la tiene. Atrás tiene unos mapas donde están los viajes de Pablo. Y usted dice, pero ¿cómo este hombre hizo esto? Porque cuando él se convierte, no tiene 15 años, ya es un hombre maduro. ¿Y cómo? No había JetBlue, ni había primera clase, ni había business, ni había carro. Era en barquitos de esos que eran bañaderas flotantes. O sea, porque era un hombre que lo consumía. De hecho, tiene una frase que la pones en signo de admiración que dice, ¡ay de mí si no evangelizo! O sea, era una condición intrínseca a ser cristiano. Y yo veo tanta gente, y entonces después, como hemos compartilizado el cristianismo, si hago esto, no hago aquello, si estoy en esto, ya no estoy en aquello. ¿Cómo usted lo hace? Y a mí me preocupa
porque por eso es que la iglesia está estancada. Se nos fue el mundo de las manos, la gente no le importa. Entonces, es algo tan triste. Ayer estaba mirando, yo no sé mucho porque estaba buscando precisamente algo de Venezuela y me salió algo sobre el incendio de la Catedral de Notre Dame, una especulación y demás. Y la gente pues siempre hay gente que le gusta las conspiraciones, ¿no? Y hay gente que dice que en este momento hay una conspiración en el mundo para destruir el cristianismo e imponer una nueva religión. Es una teoría que la estoy estudiando, no la he descartado, porque hay algunas características en todo lo que está pasando que a mí me ocupan y me preocupan. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de que en el caso, por ejemplo, de Bad Bunny, él dice que él es una religión. Y usted donde quiera está el ojo maldito ese que él tiene puesto por donde quiera. Yo me acuerdo del famoso Big Brother, ¿no? Que te está mirando, ¿no? Y él lo dijo en uno de sus, llamarle a esos conciertos, en una de esas cosas que él da, llamando, entonces, esto es una nueva religión y la juventud y la muchachería llamándose discípulos. Y lo que pasa es que nosotros vivimos en un mundillo y nosotros nos sacamos la cabeza y no nos dan cuenta, hermano, el mundo ya no es cristiano. Pasó la Semana Santa y usted sintió la Semana Santa. Porque es que ya no hay una mentalidad cristiana que enfoca la vida. Y en esa mentalidad cristiana hay una esencia. La esencia es que yo voy al otro, yo voy a mí, porque necesito la misericordia de Dios. ¿Y quién ha sido misericordiado por Dios? Misericordia al otro. Y es buscar la manera de que tú conozcas a Dios, que te catequices, que comulgues, que tengas una vida cristiana. Y yo veo que, no sé, como la palabra es complacencia. Una complacencia con todo, una falta en inglés muy bonito, de commitment, de compromiso. ¿Compromiso con quién? Con Dios y con la vida, con la humanidad. Con que y nunca no se sientan satisfechos, nunca haremos suficiente. Nuestra patroncita decía, nunca amaremos suficiente, decía Bernardita Prete, según una frase de ella, nunca amaremos suficiente. Bueno, pues si nunca yo amaré suficiente, yo nunca misericordiaré suficiente. Y es muy importante porque ahora tenemos una oportunidad. Ven tú y trae a alguien contigo. Levante la mano aquel que no tiene una persona cercana. Y cuando digo cercana, puede ser mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñado, mi primo, mi sobrino, mi ahijado, mi vecino, mi compañero de trabajo. No levante la mano el que no tenga en esos grupos a nadie que no necesite a Dios. Todos nuestros hijos están, no que vayan a la iglesia, que ahí, ya por ahí empezamos. No que vayan a misa, porque ahí empezamos. Es que tengan una experiencia de Dios. La convivencia es una experiencia de Dios. Es toda esta gente formada. Yo quisiera que ustedes estuvieran en la oficina conmigo, para que ustedes vean cómo es que este rompecabezas, buscar la gente, que puedan venir, todo esto, como cuando hacemos las obras. Pero aquí hay personas en la parroquia que son como visitantes, ellos vienen, pero como no se comprometen, ellos creen que, por ejemplo, que estas flores se compran, no, esas flores las hace alguien. Y esas velas las pone alguien, y esos manteles los lava alguien, y estos libros los pone alguien aquí. O sea, todo aquí tiene que ver con... Hay gente no, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que si hago esto, no hago lo otro. Eso es un error. Yo tendré un compromiso formal en este ministerio, pero eso no significa que yo no esté abierto, por ejemplo, a
no sé, a trabajar un día en la cocina o estar abriendo una puerta. ¿Por qué si yo hago esto no puedo hacer aquello? ¿Alguien me lo puede explicar? Si yo tengo el tiempo, si yo lo puedo, si yo tengo la capacidad. ¿Por qué si yo leo yo no puedo dar la comunión? O si yo es cuando a mí me dice, padre, pero usted es párroco, sí. ¿Y cómo usted puede? Bueno, pudiendo. Ayer yo estaba en la legislatura, me pidieron, usted puede, porque era el aniversario de la capilla, es un salón de meditación, me pidieron, yo fui una experiencia muy bonita con los legisladores de ambos partidos, coincidió que también había fallecido, estamos recordándolo a Rafael Hernández Colón, un ambiente de oración. Los únicos católicos éramos el padre Carlos y yo, todos los demás eran pastores protestantes. Eso es otra cosa. Los curas que estamos, él por su lado, yo por el otro, digo, ¿y los demás curas dónde están? ¿Y usted también va allá? Claro que yo también. Y nos nombraron a 3 de nosotros capellanes de la legislatura de Puerto Rico, Carlos, Mario y yo. Como me dijeron, padre, esta es su casa, usted es capellán de esta. Porque siempre estamos criticando a los políticos, pero ¿quién los atiende espiritualmente? Es lo mismo de siempre, bendito sea Dios. No, los artistas están perdidos. ¿Quién atiende a los artistas espiritualmente? Los gays están perdidos. ¿Quién atiende a los gays? Las mujeres están perdidas. ¿Quién atiende a las mujeres? Es la crítica destructiva que no quiere comprometerse, porque si usted va a criticar algo, usted tiene que estar, si usted es una persona cristiana, dispuesta inmediatamente, terminando la crítica, a dar una alternativa a la crítica que usted está haciendo. Si no, cállese la boca porque por lo menos el otro está haciendo algo. Pero eso es una mentalidad, ¿ves? Ahí está la misericordia. Yo voy a hablar de los que no tienen que comer, ¿qué estás haciendo para que coman? El otro no tiene ropa, vacía un poco el closet tuyo. Es una mentalidad y no es cansarse. ¿Cuándo yo voy a descansar? El día que me muera. El día que me muera. Porque aún en la cama voy a estar ofreciendo la inyección, el suero, el enema, todo por las almas que necesitan a Dios. No hay descanso, señores, no hay descanso. Para nosotros cristianos no hay descanso. ¿Por qué? Porque estamos siempre con las antenitas donde se necesita a Dios. Y yo les pregunto si en este país no se necesita a Dios. ¿Qué ustedes creen? Cada día más. Cada día más. Yo quisiera que ustedes, lo que pasa es que, como digo, por lo menos miren, cuando ahí está la obra, esos muchachos que están ahí, eso es una cantera de misericordia. Porque muchos de ellos vienen porque les gusta el baile o les gusta el canto o lo que fuera. Pero muchos de esos, hermanos, en este elenco había 60. Y yo tranquilamente les puedo decir que de los 60, yo, papás, conozco unos 5. Hay papás que yo nunca en mi vida los he conocido. Ellos nunca, por lo menos decirles, bueno, ¿y este cura quién es? Ellos, pobrecitos, están buscando, a los padres no les importa. El otro día no les dije que había 2 ahí, no discutiendo, estaban hablando uno con el otro. Y uno le decía al otro, no, porque mi papá es muy chabón, que siempre, que esto, que lo otro, siempre está, que si llego tarde, que si no sé cuánto. Y el otro le dice, ¿cuánto yo daría porque mi papá me regañara porque yo llego tarde? Porque a mi papá no le importa cuando yo llego. Yo estaba cerquita y dije, Dios mío, entre ellos 2, oye lo que le dice, ¿cuánto yo daría porque mi padre se enfogonara porque yo llegué tarde? Cállate la boca, porque eso significa que a tu padre tú le importa, al mío yo no le importo nada. Y están ahí. Y aquí me dice, ¿y por qué usted se mete en esas obras? Bueno, yo me meto en esas obras porque es otra oportunidad.
Y eso es lo que les pido, que, o sea, y se hablen. Y si usted no está registrado, registre, busque gente. Son $20. Yo lo quisiera hacer gratis, no puedo porque cada día me cobran más por todo. En este país parece que somos una isla de gente millonaria. Aquí todo es carísimo, carísimo. Cada día tú llamas para las velas aumentaron y toda la excusa por María. Oye, venga acá, y María, ¿cuánto hace tiempo que María pasó? Pero no es la excusa, mentira, es para seguir sacando de las cosas. Hermano, yo termino con esto, es un abuso. Yo voy a México, yo voy a Colombia, lugares donde hay mucha orfebrería y mucha cosa religiosa. Y cuando yo, por ejemplo, voy allá a comprar algo, pues yo también compro para la librería o hago los contactos. A veces, para no pagar, llevo una maleta grande que la gente dirá, pues prepare para 3 días porque lleva ese maletón. Porque llevo 2 calzoncillos, un pantalón, una camisa, porque ahí traigo todo pidiéndole a la gente de la aduana que no me abra la maleta. Y que me dice, ¿usted qué trae? Digo, regalo, que no es mentira, porque es regalo. No digo que los regalos están condicionados, pero bueno. Y yo a veces digo, Dios mío, por ejemplo, unas cositas valen allí 15 centavos de dólar. Aquí las están vendiendo a $10. Le están sacando el 300 y el 400%. Y son tiendas religiosas. Usted sabe, si yo hubiera comprado esto, yo lo compré en Polonia. Esta casulla es de Polonia, del Santuario de la Divina Misericordia. Si yo compro esto por el catálogo que está ahí, a mí me costó como unos $100 y pico allá. Esto vale como $500. Es una barbaridad, pero una barbaridad. Ahora, imagínense eso en Estados Unidos, imagínense aquí, que le vas añadiendo y le vas añadiendo. Por eso es que no pude. Yo daría la vida por hacerla gratis. Pero si tengo que darle ahora 14,000 pesos, ya, eso esta semana, para que me ponga la carpa, porque si no le doy los 14,000 pesos, aunque llevamos 30 años alquilando a la misma gente la carpa, no me la ponen. Entonces, quiero hacer esto, pero no tengo esto. ¿Ves? O sea, como decía mi mamá, hijito, tengo que pedirte perdón porque parí un hijo que tiene gusto de champán francés con bolsillo de cerveza nacional. No, ni extranjera, cerveza nacional. Y es verdad, uno quisiera más. Y hay que decir, pero padre, yo no hago nada, hermano, yo no hago nada. Para la cantidad de gente que nunca llora ni la primera comunión, Dios mío. Y se sientan en los bancos y están calladitos porque les da vergüenza. Pero si esta semana un señor tiene 78 años y viene con llorando, padre, ¿qué te pasa, mijo? Es una carga que tengo. ¿Cuál es tu carga? Padre, es que bueno, me da tanta pena. ¿Qué pena, hijo? Ya son 45 años de millaje espiritual. ¿Cuál es tu pena? Oiga, es que yo no he hecho mi primera comunión. ¿Y qué pasó? Es que cuando estaban para hacerla en mi pueblo, nosotros éramos muy pobres y yo no tenía ropa para hacer la primera comunión. Y no hubo nadie que tuviera la misericordia de decirle, ven acá que yo te compro un pantaloncito. No, a nadie le importa, porque a nadie le importa a la otra persona. Entonces nos sentamos en los bancos y comulgamos. ¿Cómo podemos comulgar cuando la comunión es misericordia de Dios? Son esos cortos circuitos espirituales que nosotros tenemos que arreglar. Y que cuando usted se presente ante Dios, si grandes son mis pecados, mayor fue la misericordia, porque hermano, lo dice la palabra, la misericordia cubre multitud de pecados. Así que si no lo hacen por piedad, háganlo por interés, porque va a balancear. Cuando yo esté frente a Dios y dice, oye, mira los pecados tuyos, mira la balanza,
Sí, Señor, pero mira, aquí traigo la misericordia. Espérate, aquí se niveló la balanza. Así que pidámosle mucho a Dios y pidamos que la gente entienda que esta es una oportunidad muy grande, la convivencia, de misericordiar a un pueblo que viene. Corra la voz, tenemos los medios que tenemos. Yo hoy voy a estar en el Radio Maratón que me invitaron a mí a abrirlo y para cerrarlo. Y hoy a las 7, pues yo estaré en Radio Maratón, allí también. Y también usted se mete en eso. Me llamaron, yo voy. Me invitaron a una iglesia adventista. ¿Y usted va a una iglesia adventista? Sí, también. Y si me invita un babalao, también voy para allá. ¿Por qué? Porque esa gente que va a un santero, ¿por qué fue un santero y no vino aquí? Porque alguien les habló del santero y no le habló de esto. Porque la gente no es boba. Ir a un santero cuesta dinero, y mucho dinero. ¿Y por qué van? Porque alguien los convenció de que allí le van a dar una ayuda, y nadie aquí le dijo que aquí esa ayuda es gratis y es efectiva y es de Dios. Pues entonces, claro que se va a ir con el babalao. ¿Y dónde estaba el católico que le dije, no muchacho, que te vas a ir para allá, ven para acá? No lo hubo. Porque el católico, ¿dónde estaba? Sentadito, tranquilito, sintiéndose cada vez que... No, porque Diosecito y yo, ¿y dónde está el otro? Porque si con Diosecito y yo, eso no es de Dios. Así que vamos a pedirle mucho al Señor que verdaderamente tengamos ese espíritu que nos dé el corazón. Mi canción favorita, dame un corazón como el tuyo. Este año, se lo digo desde ahora, vamos a empezar la convivencia diferente. Nosotros todos los años hemos comenzado la convivencia con la misa pro la evangelización de los pueblos. Este año vamos a comenzar con la misa de consagración al corazón de Jesús. Va a ser toda esa misa, que toca la Monseñor Arturo, que Dios me lo permita que llegue, que todo va a estar para que nos dé ¿qué? Un corazón como el tuyo. Porque si tengo un corazón como el suyo, voy a evangelizar. Si tengo un corazón como el suyo, voy a ser un hombre de oración. Si tengo un corazón como el suyo, voy a buscar la relación con el Padre. Dame un corazón como el tuyo, que no me canse. Que Dios nos dé ese regalo para que podamos ser misericordiosos como el Padre. Amén. Ponemos de pie para presentarle al Señor nuestras peticiones. Hermanos, Cristo resucitado está entre nosotros. Él es nuestra luz y salvación, nuestro pan de vida. Por eso, unidos como hermanos, oremos diciendo, Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos. Para que el Padre conceda a la Iglesia la sabiduría de los humildes y la humildad de los sabios, oremos. Jesús, escúchanos. Para que la Iglesia se consolide cada vez más, en la verdadera unidad en el tercer milenio, oremos. Jesús, escúchanos. Para que nuestros gobernantes velen por los más pobres y necesitados, oremos. Jesús, escúchanos. Para que nuestros difuntos, que hoy es Carmen Rodríguez y también Rafael Hernández Colón, gocen de la dicha del Señor, oremos. Jesús, escúchanos. Para que renazca en cada corazón la paz y para que el amor haga nuevas todas las relaciones de hombres, naciones y pueblos, oremos. Jesús, escúchanos. Para que el cuerpo de Cristo, que Él mismo nos reparte en esta comida pascual, sea alimento para nuestro camino y fortaleza para nuestra fe, oremos. Jesús, escúchanos. Para que el conflicto de Venezuela se solucione ya, rápido, para alivio y misericordia de todas, especialmente de la gente sencilla que está sufriendo de una manera
espeluznante, roguemos al Señor. Señor Jesucristo, que no dejas de compadecerte de los que te siguen. Mira nuestras miserias, perdona nuestros pecados, multiplica tu gracia en nuestras vidas y haz que vivamos como hijos de la luz, como hombres nuevos resucitados por tu amor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, Señor, te pedimos por esta ofrenda que, como siempre los viernes, está dirigida para el sueldo del guardia que cuida nuestros predios durante la noche y madrugada. Haz que seamos siempre generosos con nuestra vida, con lo que tenemos y somos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta compasivo nuestras ofrendas, Señor, y conviértelas en sacramento de redención, memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, para que por la eficacia de este sacrificio, con la confianza puesta en Cristo, alcancemos la vida eterna, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor.
tanto eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda ahora a tus hijos Carmen y Rafael, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles Felipe y Santiago, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el
Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios misericordioso, alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos beber confiados en la fuente de la misericordia y ser cada día más misericordiosos con nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Hermanos, quedemos en paz. Nuestra misa ha terminado.